siempre tengo la posibilidad de ir con la mujer más linda del mundo, con mi esposa, que pueda saludarla, así que Carmelita, ven para acá, para que podamos saludar también a la iglesia. ¿Cómo están, chiquillos, chiquillas? Es un placer verles a cada uno. Nosotros retornando de las vacaciones, así que venimos con power, con energía. Pero todo se me fue cuando subí todas las escaleras. Yo dije, ¿sabes que yo puedo venir un mes al centro y yo creo que termino así 90, 60 revientas, ¿sí? Toda es cultural. Chiquillas, aprovechen la oportunidad de saludarles. Bueno, estamos sin el Dani. Ya el Dani hace rato que ya no nos acompaña, ya él tiene sus planes, está creciendo, ¿no? Ya tiene 13, así que ya ligerito nos va a dejar solos en cualquier minuto. Pero ahí estamos. Quiero aprovechar la oportunidad para invitarlas a las chicas. ¿Dónde están las chicas aquí? Levanten la mano. Las princesas de Dios. Queremos invitarles a este congreso que se llama Más Mujer en Dios. ¿Qué significa ser más mujer en Dios? Es el sábado 21 de marzo y es durante todo el día. Comienza a las 9:30 de la mañana y termina a las 8 de la noche. Este congreso es particular, tiene varias cosas especiales. Uno, vamos a tener al comenzar, tipo 10 de la mañana, una plenaria con la vicerrectora académica del Seminario Teológico, que es Tamar. No sé si la han visitado ustedes. Es una tremenda predicadora, una mujer de Dios, y ella va a abrir el tiempo de exposición, y a la vez vamos a tener 4 talleres que a la vez son una certificación donde las personas y las iglesias y las personas en lo particular que lo tomen van a recibir un título que es gubernamental a través de la Fundación Bethesda y del Gobierno de Chile, que nos hace ser monitores en prevención de violencia. Si ustedes como comunidad de fe lo toman, se requiere un mínimo de 3 asistentes como iglesia, y esta iglesia recibiría un sello distintivo donde es una iglesia que es libre de violencia, que se trabaja sin violencia y que además tienen todas las herramientas para atender a personas, a mujeres que vienen de círculos de violencia, ¿ya? De cualquiera del tipo de las violencias. Así que las invito, de verdad, inscríbanse, va a estar súper bueno. Estamos trabajando con todo para que no solamente la presencia primero de Dios esté con nosotros, sino que también podamos dar un lindo trabajo con buenas herramientas teológicas, pastorales, sociales. Tenemos una abogada que ustedes tienen que escucharla. La Mamo Ezeiza es la mejor abogada penalista de Chile en defensa de la mujer. Y nosotros la tenemos y gratis. Así que por todo eso les invito a que se inscriban. Ahí tenemos el link de inscripción. No tiene costo, eso es lo mejor. Ustedes van a comer bien, va a estar rico el almuerzo. Su inscripción, que incluye uno, que usted tenga acceso a este congreso, y también su alimentación. Así que usted solamente tiene que ir dispuesta a estar en este congreso y a recibir herramientas para que también cuando lleguen acá chicas que vengan con relaciones tóxicas en el pololeo o con situaciones de violencia en el matrimonio, ustedes tengan todas las herramientas para poder ser esa agencia sanadora, restauradora de estas situaciones. Así que les invitamos, inscríbanse. Cualquier duda me preguntan nomás y con gusto les resolvemos todas sus inquietudes. Un abrazo, Dios les bendiga. No voy a predicar. No pensé que iba a predicar. Bueno, ¿qué les parece si nuestros rostros cerramos nuestros ojitos un instante, inclinamos nuestro rostro y damos gracias a Dios por este día? Debemos tener siempre un corazón agradecido, y son tantas las cosas que no logramos dimensionar o cuantificar en términos como Dios está con nosotros. Y a veces, como estamos nublados por conflictos en la vida o por situaciones que nos rodean, perdemos esa perspectiva. Pero Dios siempre, siempre, siempre está con nosotros. Te invito a cerrar tus ojitos un instante y decirle: Señor, gracias por todo lo que significa ser tu hija y tu hijo. Padre, no logramos dimensionar tu protección, tu compañía, tu cuidado, pero simplemente en este día venimos con un corazón agradecido y receptivo a lo que tú nos quieres compartir a través de tu palabra. Permite, Señor, que en este tiempo, Señor,
podamos crecer a través de ella, podamos accionarla en nuestra vida, accionarla en nuestro entorno más cercano, en nuestra familia, en el espacio donde tú nos colocas, Señor, para hacer luz y para hacer sal y también para expresar tu gloria en medio de él. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y llegó marzo. Se le apareció marzo. La patente de único. Se le apareció marzo. Apareció marzo y este marzo es muy especial, a diferencia de otros marzos. Ya sabemos todo que se inicia, todo lo que significa la vida estudiantil, académica. Algunos están muy contentos de volver a la universidad y al colegio. Denotan algunos estudiantes mucha sonrisa. Los que tenemos otro tipo de responsabilidad volviendo de vacaciones también estamos contentos con todo eso, lo que significa los gastos, patentes y un montón de cosas más. Pero este marzo tiene una connotación distinta probablemente por todo lo que ha significado el movimiento social que hemos tenido en nuestra nación. Y quiero iniciar este mes compartiendo una palabra que habla acerca del rol de la iglesia en un tiempo de cambio como el que estamos viviendo. Tú y yo, Iglesia Centro, no está ajena a lo que significa la realidad de nuestro país. Y una cosa que quiero fijar inmediatamente al momento de iniciar este mensaje es que precisamente como Iglesia de Dios debemos tener una participación activa en medio del conflicto de nuestra nación. Y con esto no estoy tomando una posición particular o política en relación a un tema que se ha instalado en nuestro país y que ha generado un clima de odio. Cuando tú ves las redes sociales, cuando tú observas lo que significa el emplazamiento y la polarización que estamos viviendo, tú te das cuenta que estamos viviendo en un tiempo muy crítico. Para los que somos más viejitos, probablemente este tema no lo habíamos vivido desde el plebiscito del 88. Yo lo viví como niño, y recuerdo que era una situación muy similar. Y probablemente está amplificado por lo que significa hoy día las redes sociales, que en aquel entonces no existían, ni siquiera existía el Internet. Así que para muchos que dirían, no, ¿cuál viví sin Internet? Yo viví sin Internet. Y sobreviví a esa experiencia. Pero vivimos un tiempo difícil. ¿Y cómo reaccionamos como iglesia? Y además, escuchamos voces dentro del mundo evangélico que también toman partido sobre una u otra posición. Van a encontrar declaraciones públicas con evangélicos que están a favor del rechazo, otros que están a favor del apruebo. ¿Y cómo nosotros nos reaccionamos como iglesia? Y lo que quiero compartirles hoy día, y si me lo permiten, es una orientación desde una perspectiva pastoral. ¿Ok? Y lo hago no desde el ánimo de generar polémica, sino al contrario, simplemente poder orientarles. Muchas gracias. Gracias. Y sino que desde la Biblia entender cuál es nuestro rol. ¿Ya? Porque la iglesia no es una iglesia que tenga que ver con fachos, no es una iglesia que tenga que ver con zurdos, no es una iglesia que tenga que ver con amarillos. En la mesa de Dios hay hijas e hijas de Dios. Hijos e hijas de Dios. Por tanto, tenemos que tener una perspectiva sana al respecto. Y aquí quiero también fijar una idea. Iglesia Centro es una iglesia bautista. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Es una iglesia que tiene ciertos principios que nos diferencian de otras iglesias del amplio mundo evangélico. Y uno de los principios que nos sostiene como bautistas es precisamente algo que llamamos la libertad de conciencia. Es decir, usted nunca va a escuchar o no debería escuchar de un pastor bautista o una pastora bautista o desde un púlpito un adoctrinamiento político, una posición política. Decirle, usted tiene que tomar cierta acción, votar por este, por este otro. Porque entendemos que la libertad de conciencia es un regalo que el Señor nos entregó. Teniendo toda esta consideración, vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 9. ¿Les parece? Mateo 5, 9, nos vamos a centrar en la bienaventuranza de Jesús y quiero detenerme precisamente en lo que significa hoy día la comprensión de nuestro rol en medio de un tiempo de crisis. Texto conocido, pero lo vamos a volver a leer. Les voy a leer de la Reina Valera 60. Dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Lo voy a volver a leer. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La Nueva Versión Internacional, si mi memoria no me falla, dice así: dichosos los que trabajan por la paz. Cuando hablamos de pacificadores, estamos hablando de una acción que debemos tener en relación con nuestro entorno y con lo que significa nuestro contexto. Y aquí es bien interesante definir el concepto de paz desde la perspectiva bíblica. Porque para nosotros paz puede significar ausencia de conflicto, ausencia o tranquilidad, el cese de una condición en la cual hay una ausencia de belicismo, de tensión o de fricción. Pero el concepto bíblico de paz que nos entrega el Nuevo Testamento no tiene que ver con la ausencia de conflicto, porque conflicto vamos a enfrentar. En el mundo tendréis aflicción. Vamos a estar en una constante tensión con lo que significa el sistema. La iglesia como tal ha sido puesta como una agencia del reino de Dios y por tanto, por defecto, es una agencia que es contracultural, que va en contra de los valores del sistema imperante, que desde el Evangelio lo contrasta y nos muestra un camino distinto, una opción distinta. Por ejemplo, en un mundo donde hay sed de venganza, la iglesia se constituye en una agencia de reconciliación. La iglesia ha sido dejada en la tierra, ha sido dejada por Jesucristo para constituirse precisamente en ese espacio donde tenemos una palabra de reconciliación. Así lo enseña el apóstol Pablo en 2 Corintios 5. Por tanto, cuando hablamos de los pacificadores, estamos hablando de aquellos que, entendiendo su identidad y su rol, están dispuestos a asumir lo que Dios les está llamando para ser agentes de reconciliación. La paz en la Biblia no es solamente una ausencia de conflicto, es una acción concreta, proactiva, para trabajar por el bienestar. En el griego original del Nuevo Testamento, el término paz es eirene, pero el Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos. Por lo tanto, el escritor bíblico tiene en su mente el concepto shalom. ¿Han escuchado esa palabra, no? Shalom es el saludo judío que significa paz. Pero la palabra shalom es una palabra que es mucho más amplia que lo que significa ausencia de conflicto. Tiene que ver, o se traduce literalmente, por bienestar. Es el deseo de que alguien sea prosperado en todas las áreas de su vida. Por eso que para los judíos shalom significa plenitud, bienestar, paz. Es un concepto amplio que abarca justicia, misericordia, honradez, rectitud, compasión. Todo esto. ¿Para qué estamos acá en la tierra? Para hacer y para trabajar por la paz. Es bien interesante, pero cuando uno ve los 12 que acompañaron a Jesús, uno pasa por alto ciertos detalles, pero hay detalles que son sabrosos, ¿no? Que siempre me gusta escarbar y descubrir. ¿Se han dado cuenta que dentro de los 12 estaba Mateo? ¿Qué hacía Mateo? Cobraba impuestos, ¿no? Es decir, representaba al imperio, representaba el poder político militar de aquel entonces. Recordemos que los publicanos, que eran los recaudadores de impuestos, no solamente cobraban impuestos, sino que, como buenos políticos, tenían su tajada importante. Por lo tanto, gozaban del rechazo del pueblo. Pero cuando tú observas, dentro de los discípulos de Jesús se nos dice que había un discípulo llamado Simón, el cananita o el celote. ¿Y quiénes eran los celotes? Eran los guerrilleros revolucionarios que estaban en contra del Imperio Romano, que estaban dispuestos a tomar las armas para ir y doblegar al imperio. ¿Cómo te lo podrías graficar hoy día? Es como si juntaras un UDI con un primera línea dentro de los discípulos, para que te vean el abanico. Ustedes se imaginan las conversaciones de política que tienen que haber tenido esos dos, ¿no? ¿Cómo Jesús tuvo que lidiar? La Biblia no nos enseña acerca, literalmente, de las conversaciones que ellos tenían, pero yo me imagino
que en algún momento habían tensión, ¿no? Viviendo juntos, compartiendo juntos, estando ahí presentes, estando en una dinámica de vida en común, en comunidad que ellos poseían. Yo me imagino que en algún momento los ánimos se tienen que haber acalorado, ¿no? Pero Jesús les deja ser parte de aquellos que le siguen. Y nos vamos a dar cuenta que en la iglesia hay personas con distintas historias, hay personas que vienen marcadas por un pensamiento político, pero siguen a Jesús. ¿Me doy a entender, no? De la importancia de comprender nuestro rol. Por eso que la iglesia, como agencia del reino de Dios, tiene como misión trabajar para que el shalom se exprese en nuestro mundo. ¿Para qué estamos acá? Para que la paz de Dios se establezca a través del reino de Dios en medio de nuestro tiempo. La iglesia existe para eso. Y lo expresa de múltiples maneras. Lo expresa a través de lo que significa la proclamación del Evangelio, pero también lo que significa la acción, porque la fe sin obra es muerta. ¿Se dan cuenta de la importancia de entender nuestro rol en este tiempo? En medio de este clima de hoy, ténganlo por seguro. Aún dentro de nuestras iglesias se establecen tensiones por estos temas. Y lo probablemente que este escenario se mantenga por el próximo año y medio. Si las cosas son como se vaticinan, si este presagio de un marzo oscuro se ve y se cumple, vamos a vivir tiempos difíciles. Y tenemos que tener conciencia con respecto a nuestro rol. Ahora quiero invitarte al Antiguo Testamento. Vamos a ir a Jeremías capítulo 29 y vamos a compartir 7 versículos que nos hablan de esta realidad. Porque también dentro de la iglesia existe una mentalidad escapista en general de no comprometerse con lo que significa el establecimiento de la paz en nuestro mundo. Así que puedes dejar tu Biblia abierta ahí, Jeremías capítulo 29, y nos vamos a dar cuenta de que efectivamente Dios tiene una tarea para su pueblo que dice relación con lo que significa el establecimiento de su paz, de su shalom en medio del reino. Quiero leer, en primer lugar, voy partiendo desde el versículo 1 de la siguiente manera. Me lo pusieron acá atrás, así que puedo leerlo desde acá, ¿cierto? Qué velocidad, ¿cierto? Dice así: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén, de Babilonia, después que salió el rey Jeconías. Ahí tiene un nombre para un hijo, ¿ya? Jeconías, ¿ya? Tiene una voz, colóquele Jeconías, ¿ya? ¿Cómo identificar un canuto? Cuando usted lo ve fácil a veces, ¿cierto? ¿Ah? Por su nombre, ¿ya? La reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Vamos a detener un poco la lectura para entender lo que está pasando. ¿Les parece, no? Y cuando vemos este texto, nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Judá, el pueblo había sido llevado cautivo y transportado como esclavos a la tierra de Babilonia. El imperio neo-babilónico los había llevado cautivo y los había deportado, es decir, los había sacado de su tierra y llevado como esclavos a lo que significa la capital del imperio, la ciudad de Babilonia. Esto ocurrió aproximadamente en el año 586 a.C. y fue por oleada. La primera deportación fue en el 596-97 a.C. No solamente eso significó la destrucción del templo de Jerusalén, que era, llamémoslo así, el punto referente de lo que significaba la vida religiosa, la vida espiritual de aquel entonces. Y lo llevan allá. Y lo que ocurre en el corazón del pueblo es una sensación de derrota y también de fracaso. Por tanto, lo que hace Jeremías es escribir, inspirado por el Señor, una carta en la cual les dice lo siguiente: edifiquen casas, habiten, planten huertos y coman del fruto de ellos, cásense, engendren hijos e hijas, den mujeres a vuestros hijos y dan marido a vuestras hijas. En síntesis, desarrollen su vida en una tierra que le era extraña. La Biblia nos enseña de que nosotros no somos de este mundo.
somos extraterrestres, ¿o no? No se refiere a eso, aunque a veces veo algunos y dudo, ¿ya? Pero es otra historia. ¿Ah? Algún alien por ahí que da la sensación de ver. No acá, por favor, ¿ya? Aquí no, en otro espacio, ¿ya? Me pierdo. Veo varios aliens, ¿ya? ¿Ah? No se refiere a eso, se refiere a que nos sentimos incómodos frente a un sistema de vida que no responde a nuestros principios y a nuestros valores. Claramente es así. Pero la respuesta de Dios a través de Jeremías para lo que significaba el remanente de Judá, lo que significaba los hijos de la deportación en Babilonia, es desarrollen su vida de una manera normal, es decir, edifiquen casas, habítenlas, hagan vida, cásense, multiplíquense y todo lo que esto conlleva. Y Babilonia no solamente es eso, sino que la Babilonia en el texto bíblico, simbólicamente hablando, representa, llamémoslo así, la antítesis del reino de Dios. Si ustedes van al libro de Apocalipsis, al libro de Génesis 11, del 1 al 9, Apocalipsis 17, Apocalipsis capítulo 18, Babilonia simboliza todo lo que es el sistema humano que se levanta en contra de Dios. Nos muestra y grafica simbólicamente hablando esta sociedad que está secularizada, es decir, que ha dejado a Dios de lado, esta sociedad que es megalómana, es decir, que busca hacerse de un gran nombre, esta sociedad que es individualista, que vela por el bien personal y que es egoísta por defecto, esta sociedad que es mercantilista, que lo único que interesa es la transacción, lo que significa el poder sobre los demás, etc. Esta sociedad que se quiere construir a sí misma sin considerar a Dios, que quiere dictaminar su propio destino, que está encerrada en sí misma y que hace honor a su nombre. Va a ver qué significa confusión. Aún así, en medio de ese contexto, Dios nos puso. Y nos puso para que desarrollemos una vida distinta. Trabajar por la paz significa tener conciencia de que si bien no somos de este mundo, pero estamos en este mundo con un propósito. ¿Te has sentido incómodo alguna vez en el trabajo? ¿En la universidad? ¿En razón de tus propias convicciones? ¿Te ha pasado eso? A mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Que me siento incómodo, siento yo no cuadro mis valores, mis principios, mi manera de entender la vida. Me gustaría huir de esta realidad. Pero Dios no permite eso porque tenemos un propósito. Sigamos con la lectura del texto, por favor. ¿Ah? Sigamos con el texto. Quedamos ahí en procurar la paz de la ciudad. Y decía, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificar casas, habitarlas, plantar huertos, comer fruto de ellos, casados y que traen hijos y hijas, dad mujer a vuestros hijos, dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, multiplicados ahí. Esta palabra para mí es clave. Multiplicados ahí, en medio de ese contexto adverso, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Amén. Y aquí está la clave. Constructores de paz, trabajamos para la paz. Dios demanda que procuremos la paz, es decir, el bienestar y por ende la transformación de nuestra sociedad. Ahora, sería ingenuo de nuestra parte pensar que vamos a cambiar el mundo. Como estos comerciales, ¿no? Cambiemos el mundo. ¡Vamos! En la práctica no funciona así. No podemos tal vez cambiar la sociedad completa, pero sí podemos ser un factor de influencia en el espacio donde Dios nos puso. Podemos ser un factor, un agente de reconciliación en el espacio donde Dios nos ha colocado. Dios ha puesto en nuestros labios una palabra para compartir. Dios ha puesto en nuestra vida expresar un testimonio de transformación a través del encuentro con Jesús. Jesús hizo algo en tu vida, ¿no? Amén. Esa es la carta de presentación que tú posees para ser un constructor de paz.
Por eso es que la Biblia nos define como un pueblo de pacificadores. ¿Podemos desarrollar nuestra vida y nuestros sueños? Sí. Estudia. Déjenme parafrasear el texto. Cásate. ¿Cuántos se quieren casar? Ninguno parece, Señor, ¿qué pasa? ¿Alguien se quiere casar acá o no? El espíritu se atribuye. ¿Cuántos no se quieren casar? ¿Se entiende, no? Lo que el Señor les invita es que desarrollen su vida, programen su vida, planifiquen su vida, pero tengan conciencia de que tienen una tarea. ¿Cuál es esa tarea? Es procurar la paz de la ciudad. Pensemos un poquito en la lógica de lo que estaban ahí, ¿no? Ellos se sienten esclavos, ellos se sienten oprimidos por un sistema que es contrario a todas sus convicciones y no están ahí por su propia voluntad. Están ahí por lo que significa una coyuntura histórica. Pero aún el Señor les dice, en medio de ese contexto, ustedes poseen una tarea. Y esa tarea es procurar la paz y ser agentes de transformación en esa realidad. Y aquí tiene que cambiar nuestra manera de comprender la vida y nuestra lectura de la vida. Nosotros tenemos un filtro que son una especie de anteojos. Como siempre, mis anteojos están sucios. La única que se preocupa que esté limpia es mi esposa siempre. ¿Qué haría sin ella? Sería un ciego. Pero veo que ahora no se preocupó, así que estoy ciego, ¿ya? Es verdad que está muy sucio. No, déjelo ahí, no sé. Tengo que predicar, ¿ya? Llego muy tarde. No, es mi responsabilidad. Nosotros tenemos una manera de entender la vida que muchas veces está marcada por nuestra experiencia académica, lo que significa nuestra propia cultura familiar, etc. Pero necesitamos sacarnos esos anteojos y colocar unos anteojos de lo que significa la palabra de Dios, para poder entender la vida de una perspectiva espiritual. Porque desde la Biblia todo es espiritual. Y no estamos hablando de una vida espiritualizante, no se confundan. No estamos hablando de vivir la vida desde una pararrealidad, ¿no? Una vida desde lo que significa lo místico. Estamos hablando de comprender la vida desde lo que significa la palabra de Dios. Y en ese sentido tú y yo debemos entender la vida. Debemos entender de que tú y yo somos agentes de transformación. Miren, cuando Juan el Bautista duda acerca de lo que significa la mesianidad de Jesús, lo puedes ver ahí en Mateo 11:5. En algún momento Juan el Bautista duda con respecto a que Jesús fuera el Mesías y manda a sus discípulos a preguntarle ¿por qué duda? Porque Jesús no respondía con el estereotipo de lo que se esperaba del Mesías. Se decía que Jesús estaba con pecadores, compartía con prostitutas, era comilón, era un buen bebedor, estaba en las fiestas, y eso no respondía a lo que Juan esperaba. Juan vivía en el desierto, Juan el Bautista, y vivía una vida casi monástica, y por tanto lo que Jesús hacía, él estando ya en la cárcel, le generaba un ruido interno importante. Entonces le manda a preguntar con sus discípulos a Jesús si él era el que había de venir. Entonces, pobrecita, entonces, ¿se cayó? Entonces, cuando llegan los discípulos de Juan el Bautista, Jesús lo estaba esperando y le dicen, vayan y díganle esta respuesta para que se tranquilo. Estoy parafraseando el texto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. En otras palabras, hay transformación de realidades. Eso es el Evangelio de Jesucristo. Para eso hemos sido nosotros convocados y llamados. Y tú y yo somos parte de lo que significa personas, parte de ese pueblo de Dios que está para lo que significa reconciliar a Dios con los hombres y manifestar a un Dios que está preocupado por este mundo. El verbo procurar en el texto denota un compromiso proactivo, tanto con la misión integral de la Iglesia como con el establecimiento del reino de Dios en medio de nuestra sociedad. Quiero decirle que todo el proceso que vamos a vivir en los próximos meses es un proceso histórico en el cual tú y yo somos partes y tenemos una responsabilidad cívica que cumplir en conciencia. Somos responsables de eso.
somos responsables de asumir esa responsabilidad. Pero también debemos tener conciencia que el verdadero cambio en nuestro mundo no pasa por la implementación o no de una constitución como tal. Pasa por la transformación del ser humano. Y pasa porque la verdadera libertad se exprese. Porque si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. No sé si me di a entender. No sé si te causa empatía lo que estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que más allá de lo que pasa en el futuro, el verdadero cambio y la verdadera transformación viene a través de lo que significa el Evangelio y el reino de Dios en la vida de un hombre y de una mujer y en la vida de una sociedad. Porque es el reino de Dios el que trae la verdadera paz y el que trae la verdadera justicia. En el reino de Dios no hay hombres y mujeres, no hay libres o esclavos. Todos tenemos la posibilidad de sentarnos en la mesa junto al Maestro. Y gloria a Dios por eso. Amén. Lo último que te quiero compartir es que hoy día Dios nos hace un llamado a orar y rogar por nuestra sociedad. A veces estamos tan sumergidos en nuestros propios conflictos que hemos perdido la capacidad de entender la vitalidad de poder mirar a nuestro alrededor y clamar a Dios por lo que significa nuestro país. Si volvemos al texto, ahí el versículo 7, el texto dice: procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella al Señor. Rogad por ella al Señor. Lo que debiera suceder en los próximos meses en la Iglesia de Dios es el levantamiento de un clamor permanente por el país. Tenemos una responsabilidad importante. Yo soy un hombre convencido de que es importante orar y que la oración del justo puede mucho. Con esto no me estoy desmarcando de lo que significa una acción permanente en cuestiones que debemos tomar acciones. Simplemente soy alguien que es consciente de que la oración es poderosa. Amén. Por lo tanto, yo hablo siempre, como diría un viejo predicador, de una oración. Esta acción combinada entre estos dos términos, orar y accionar. Somos llamados a orar porque necesitamos, en primer lugar, renovar nuestra espiritualidad, nuestro encuentro con Dios. ¿Cómo vamos a responder a las necesidades de nuestro mundo si no tenemos una vida íntima con Dios? ¿Cómo vamos a ser agentes de transformación para nuestros entornos en particular si nosotros no estamos viviendo permanentemente una transformación? La vida espiritual es una transformación constante, una mudanza constante en el carácter de Cristo. 2 Corintios 3:18. Somos transformados de gloria en gloria, permanentemente, en la misma imagen, como por su Espíritu. Pero si no vivimos eso, si no hay intimidad con Dios, si no tenemos ese tiempo para estar junto al Maestro, difícilmente vamos a poder cumplir esta tarea. No se ora para alcanzar y tener poder, se ora para conocer más el corazón de Dios. Y al conocer más el corazón de Dios, somos transformados. Amén. Y cuando somos transformados, ¿saben qué pasa por defecto? Nuestro entorno es transformado. Esto es como cuando a veces vienen los matrimonios a pedirnos consejería, ¿no? Y cuando te vomitan generalmente su condición matrimonial, tú te das cuenta que el problema pasa porque hay transformaciones de vida. Y cuando alguien tiene esa necesidad de imputar al otro, lo que él necesita precisamente es encontrarse con Jesús más para que su vida sea transformada. Y cuando pasa eso, ¿sabes qué sucede? Como mágicamente las cosas comienzan a ser transformadas, el matrimonio es restaurado. Mayor intimidad. El llamado a orar es también un llamado de atención del Señor hacia su pueblo, a una renovación de nuestra espiritualidad. Y si bien la espiritualidad no está restringida a la oración nos permite comprender y sensibilizarnos de cara a la misión, dándonos cuenta a quién servimos y para qué hemos sido llamados. Deja de orar y leer la Biblia y te vas a volver insensible.
ora y lee la Biblia y vas a volverte más sensible a la necesidad de su entorno. Por tanto, como un pueblo de pacificadores, como dice Mateo 5:9, como aquellos que trabajan por la paz, tenemos una tarea por delante: orar sin cesar por nuestra nación, para pedirle al Señor que haga de nosotros instrumentos de transformación de nuestras realidades. Necesitamos oración. Y Dios te está llamando en este tiempo a una renovación de un compromiso con Él, con tu familia, pero también con esta tierra en la cual has sido plantado. Quiero terminar solamente, dije ya antes quiero terminar, ¿no? No me crea eso, pero bueno. Pastor Felipe lo dice, ¿no? Y sigue el largo, ¿no? Sí, la mayor parte. Ya. Me contaron que se tiró en... ¿Qué se tiró? Parapente. Están todos hablando por él y tirándose en parapente, ¿cierto? Había que orar por él. Ya es un detalle al margen. ¿En qué estaba? Miren. Termino diciendo. A mí me duele mucho. Usted se va a reír esto, pero a mí me duele mucho cuando la gente se refiere a Santiago como Santiago. Porque es un término peyorativo. Y usted me dice que soy un tonto grave, fome. Bueno, fome lo soy, grave tampoco lo soy. Pero, ¿por qué me duele? Porque yo he entendido con los años que tú no puedes servir en una tierra a la cual tú no amas. Es como cuando tú reniegas de lo malo que es el país. Este país es una basura. ¿Cómo puedes servir a alguien a un lugar donde tú no amas? Si realmente llamamos a nuestra tierra, vamos a bendecirla y vamos a orar por ella. Yo quiero invitarte en este tiempo a que no caigamos en este juego de la polarización. Amén. A que seamos sensatos de que por sobre nuestras diferencias políticas e ideológicas somos llamados a una tarea mayor, y esa tarea mayor es el compromiso con la cruz y con el reino de Dios para proclamar y para ser agentes de reconciliación a nuestro mundo. Dios nos use en eso. Ponte de pie en un segundo, vamos a orar.